Evaluación de proyecto de emprendimiento. Apertura de una franquicia en el mercado papelero. El mercado papelero cuenta con grandes competidores como lo son Juan Merced, Super Paco y Papelesa. Lo que el grupo busca saber es si es viable o no hacer la apertura en la ciudad de Guayaquil de una papelería, para lo cual el análisis financiero estará hecho a base de los indicadores aprendidos en clases. Los indicadores financieros a usarse en este proyecto son los siguientes: valor presente neto, valor económico agregado, tasa interna de rendimiento y razón costo-beneficio. A continuación vamos a presentar cómo se hizo el proyecto. Presentamos nuestra cartera de producto. Esta cartera cuenta con 20 productos. Nuestra línea es arte y diseño. Tenemos témperas, acuarelas, pinturas, laca, archivadores, megápolis y bolígrafo. El precio de venta se lo hizo mediante un estudio de mercado en el cual se consultó con el cliente, posible cliente, cuánto estaría dispuesto a pagar por cada uno de estos. Y ese es el resultado. Nuestros supuestos estadísticos. La tabla de distribución acumulada de probabilidades de elección de un producto, es decir, qué producto va a ser elegido cuántas veces sea por el cliente. Para el producto número 1 va a ser elegido con un 3%, el producto 2 y 3 con un 6%, y así tenemos nuestros 20 productos. La probabilidad acumulada de los 20 productos suma el 100%. Nuestros supuestos de operación. La hora de inicio de las operaciones en la papelería será a las 9 de la mañana y su cierre es a las 18 horas, es decir, 6 de la tarde. La media de tiempo de llegada de clientes. Durante los 2 primeros años tenemos que de los meses de enero a diciembre, exceptuando marzo, abril y mayo, tenemos que los clientes van a llegar en un tiempo de cada 20 minutos y los meses de marzo, abril y mayo de 7 minutos. Esto es porque en estos meses en la región costa empieza el ciclo escolar. Entonces, para los 2 primeros años empezamos nuestras operaciones con 2 cajas, las cuales están distribuidas en su mitad la probabilidad del 50 y 50%. Durante los años del 3 al 6 tenemos asimismo que de los meses de enero a diciembre nuestros clientes van a llegar cada 13 minutos, aumentó la demanda. Pero en los meses de marzo, abril y mayo, que es el ciclo escolar, ahora los clientes arribarán a la papelería cada 5 minutos. Y por lo visto es necesario hacer un aumento en nuestra línea de cajas, entonces se aumenta una línea para atender a los clientes y así hacer de las operaciones algo más eficiente. Y para los 4 últimos años restantes, tenemos que de los meses de enero a diciembre, exceptuando el ciclo escolar, los clientes van a hacer su arribo cada 9 minutos y en el ciclo escolar cada 3 minutos. La media de tiempo de servicio por servidor, es decir, por caja, va a ser de 15 minutos. Y con este aumento, se aumentaron 2 líneas más de caja para agilitar el proceso de operación. Proyección de resultados e inversiones. Este es nuestro estado de resultados en el horizonte de 10 años. Tenemos las ventas, que para el primer año van a ser 322.451,65 centavos. Y esta crece de manera exponencial en el tiempo. Los costos variables de comercialización y los costos de venta. Tenemos en el primer año costos variables de comercialización de 12.575,61 centavos. Costos de venta de 192.148,94. Estos datos vienen de la multiplicación de las ventas con un supuesto que tenemos
del análisis financiero. Estos son los supuestos relacionados con las operaciones. Aquí tenemos el costo de venta de un 59.59%, costo variable de comercialización del 3.9%. De ahí provienen estos datos. Y la utilidad marginal no es nada más que la resta de las ventas menos dichos costos. Ahora tenemos los costos directos e indirectos. Los costos directos van a ser constantes a lo largo del tiempo, de los 10 años. Tenemos sueldos y salarios, electricidad, mantenimiento, gastos generales, publicidad y alquiler de oficina. Luego tenemos los costos indirectos, que son gastos administrativos, gastos de comercialización y de depreciaciones de los activos fijos. Estos sí son variables, exceptuando los gastos de comercialización. La ganancia operativa va a ser el resultado de la utilidad marginal menos los costos directos e indirectos. Y finalmente tenemos los intereses y el impuesto a la renta. Tenemos para el primer año $4.108.20 de intereses y de impuesto a la renta de $12.461.54. Entonces, nuestra utilidad neta va a ser el resultado de la ganancia operativa menos aquellos intereses e impuestos para cada uno de los años, es decir, 10 años. Y ahora nuestro balance general. Tenemos dentro de los activos estos activos corrientes, que son el efectivo y flujo de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. La suma de estos activos corrientes nos dan 263.088,30 centavos. Activos no corrientes, tenemos la propiedad de la planta y equipos, menos las depreciaciones acumuladas, con un total de activos no corrientes de 22.815. Entonces, el total de activos será la suma de activos corrientes más activos no corrientes. La misma operación la realizamos para cada uno de los años. Pasivos. Tenemos asimismo pasivos corrientes y pasivos no corrientes. En los pasivos corrientes tenemos las cuentas por pagar y deudas a corto plazo. En los pasivos no corrientes tenemos las deudas a largo plazo. La suma de estos nos va a dar el total de pasivos. Y nuestro patrimonio va a ser el capital social neto, es decir, el total de activos menos el total de pasivos y menos la utilidad neta, que la utilidad neta ya la habíamos calculado anteriormente, que es 29.076,92 centavos. Entonces, esto nos va a dar como nuestro patrimonio, es decir, como resultado, ese va a ser el capital que vamos a tener en el primer año, en el segundo año y así para los 10 años. Si nos damos cuenta, tiene esto un incremento a lo largo del tiempo, ya que dijimos que se trataba de una distribución exponencial. Continuando con la exposición, ahora vamos a realizar la evaluación de algunos criterios financieros para determinar si el proyecto es o no es viable. En este momento vamos a realizar el análisis del flujo de caja descontado. Para eso vamos a necesitar la ganancia operativa, que ya la hemos calculado en el estado de resultado. Después vamos a tener que calcular el NOPAT, o conocido como Net Operation Profit After Tax, que no es nada más que la ganancia operativa multiplicado por 1 menos el impuesto a la renta. En los supuestos, habíamos determinado que el impuesto a la renta va a ser del 30% para el año 2017 y 2018, mientras que va a ser del 35% desde el año 2019 en adelante. Ahora vamos a tener que ver el total de activos. Este total de activos es el mismo que tenemos dentro del balance general.
Después vamos a tener que calcular los activos no operativos, que son, por ejemplo, las inversiones que se tienen en otras empresas, así también como los activos que tienen algunos inversionistas dentro de esta empresa. Para este supuesto, para el supuesto de esta empresa, no hemos determinado ninguno de estos casos, es decir, que tenemos que todos los activos son operativos. Después vamos a tener que calcular los pasivos no financieros. Los pasivos no financieros no es más que el pago a proveedores o las ventas anticipadas. Si vamos a los supuestos, si tenemos un pago a proveedores, unas cuentas a pagar a corto plazo por parte de los proveedores. Ok, este valor se lo calcula el monto de inventarios multiplicado por este porcentaje que tenemos, por el porcentaje del supuesto. Listo. Ese valor lo vamos a tener que calcular en el horizonte de 10 años. Ahora el valor del capital no va a ser nada más que el total de activos menos los activos no operativos menos los pasivos no financieros. Esta operación la vamos a tener que realizar en el horizonte de 10 años, pero vamos a tener que realizar un año más. Esta va a ser la perpetua, porque lo vamos a necesitar para calcular la inversión neta. ¿Cómo calculamos este porcentaje? Va a ser el valor del año anterior, es decir, del año 2026, multiplicado por 1 más una tasa de crecimiento a largo plazo, que ya lo hemos determinado dentro de los supuestos. Una tasa de crecimiento a largo plazo del 4%, que lo vamos a determinar acá. Después, volvemos a tener el Notepad, lo copiamos, que es lo que ya hemos calculado hace un momento, y ahora vamos a tener que calcular la inversión neta. La inversión neta no es más que el valor del capital del año siguiente menos el valor del capital del año actual. Es decir, para la inversión neta del año 2017 va a ser el capital del año 2018 menos el capital del año 2017. Así vamos a tener que calcularlo para cada uno de los años. Listo, una vez que hemos calculado esto, vamos a tener el flujo de caja descontado, que no es más que el Notepad menos la inversión inicial. Este va a ser el flujo de caja que vamos a utilizar a lo largo de la operación. Después vamos a tener que utilizar calcular el ROIC. El ROIC no es más que el Notepad sobre el capital. Listo. Esto es todo lo que vamos a estar realizando para el horizonte de los 10 años. En primer lugar, ¿qué es el WACC? Es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros. Aquí vamos a tener que realizar varios supuestos, como la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado, beta, la tasa de riesgo país y la tasa de costo de operación. Estos valores es el porcentaje de pasivos que está representado dentro de mis activos, es decir, pasivos sobre activos, y el patrimonio es patrimonio sobre activos. Ahora, la tasa de libre de riesgo la tenemos calculada acá en los supuestos, que es el 2%. La tasa libre de riesgo es la alternativa de inversión donde el accionista no corre riesgo. Por ejemplo, pueden ser los bonos. El bono que se ofrece en Alemania o el bono que se ofrece en Estados Unidos se considera como una tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de no pago es muy cercana a cero. La prima de riesgo de mercado también la hemos tenido o la hemos calculado dentro de los supuestos, prima de riesgo de mercado del 6%. Este valor es la rentabilidad adicional que toda inversión debe proporcionar al inversor. El beta es el riesgo que se tiene en el mercado, que en esta vez hemos calculado que va a ser del 1%. Y la tasa de riesgo país es aquella que nos la proporciona el Banco Central del Ecuador, que hasta el 15 de febrero del año 2017 nos dice que Ecuador tiene 617 puntos, que se traduce en porcentaje del 4.64%. La tasa de costo de operación va a ser el cálculo que vamos a tener que realizar de la tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por la tasa de riesgo de mercado, prima de riesgo de mercado, más la tasa de riesgo país. La tasa de costo de operación es la misma que vamos a tener la tasa de inversión, es decir, los inversionistas necesitan por lo menos una tasa de inversión del 13%. Ahora, la tasa de préstamo. Dentro de los supuestos tenemos el interés y capital seguro. Estos valores
representan un pago de tasa de préstamo que se va a estar realizando. Entonces, dentro del supuesto de la compañía vamos a tener que realizar la sumatoria de todos estos valores más los valores que tenemos acá. Y vamos a ver qué porcentaje de esta deuda es la que corresponde a los pasivos. Es decir, vamos a tener que sumar lo anteriormente dicho, sumamos esto y lo dividimos. Sumamos el total de pasivos y lo dividimos y así tenemos la tasa de préstamo. Ahora sí, vamos a poder calcular el WACC. El WACC va a ser la tasa de préstamo multiplicado por 0.66. ¿Pero qué es este valor? Este valor no es más que la media que se va a estar obteniendo de la tasa de impuesto a la renta. Como vemos, va a ser del 30% en 2 años y del 35% en 8 años. Entonces vamos a calcular la media de estas dos, que va a ser de 0.66. Ya, ese valor lo multiplicamos por el pasivo, por el porcentaje de pasivo que vamos a estar representado, más la tasa de inversión multiplicado por el patrimonio, por el porcentaje de patrimonio neto. Listo. Una vez que tenemos ya calculado el WACC, que como lo hemos representado acá, vamos a poder calcular el valor económico agregado. El valor económico agregado no es más que el capital de ese año multiplicado por la diferencia entre el ROIC y el WACC. Esta misma operación la vamos a tener que estar realizando en el horizonte de los 10 años. Ahora, vamos a tener que llevar a valor presente mi flujo de caja descontado. El flujo de caja descontado, como vemos, es el que tenemos acá. ¿Cómo lo realizamos? Simple. Va a ser el valor del flujo de caja multiplicado por 1 más la tasa del WACC elevado a la menos 1. Para el siguiente año va a ser lo mismo, el valor del flujo de caja multiplicado por 1 más la tasa del WACC elevado a la menos 2. Y así sucesivamente se va elevando acorde al número de años que vaya pasando. Por ejemplo, acá se elevó a la menos 7 porque estamos en el 7º año. Ahora vamos a tener que calcular el valor presente del valor económico agregado. El valor económico agregado es aquel que tenemos acá y se realiza una operación muy similar. Es el valor económico agregado multiplicado por 1 más la tasa del WACC elevado a la menos 1 y así sucesivamente hasta los 10 años. Ahora, el valor económico agregado. ¿Cómo vamos a poder calcular este valor? Va a ser simplemente la sumatoria del valor presente del valor económico agregado. El valor presente neto va a ser la sumatoria del flujo de caja descontado menos la inversión inicial, que va a ser el capital en este año. Y por último, bueno, determinamos el valor de la empresa según el flujo de caja descontado. Este criterio nos asegura, bueno, nos dice que la empresa va a estar valorada en 255.494,51. ¿Cómo se calcula? Va a ser igual a la sumatoria del flujo de caja descontado y el valor de la empresa según el valor económico agregado va a ser el valor presente neto más el valor de la inversión inicial. Nos dan exactamente igual. TIR se la puede calcular fácilmente con una fórmula de Excel. Esta fórmula nos la permite. Igual TIR y ponemos el rango de los valores que tenemos del flujo efectivo que vamos a estar realizando. Nos da el 10.02, pero ¿cómo sabemos que esto es correcto? Es simple. Cogemos y calculamos el factor, que va a ser 1 más la tasa de interés que acabamos de determinar elevado a la menos 1, que va a ser el número de años. Ese procedimiento lo vamos a tener que realizar para todos los 10 años. Por ejemplo, como vemos acá, va a ser 1 más la tasa de interés, la misma tasa de interés, elevado a la 9, porque nos situamos en el año número 9. Ahora, vamos a tener que calcular el valor presente. Este valor presente va a ser el valor del flujo multiplicado por el factor que acabamos de calcular. ¿Por qué no calculamos o por qué no hicimos lo mismo para este?
porque este valor ya se encuentra en el año 0. Este valor ya no vamos a tener que llevarlo a ningún valor presente, sino a partir del año 1. A partir del año 1 va a tener que llevar este valor, lo va a llevar al año 0. Este valor lo va a llevar al año 0. Entonces, es por eso que vamos a multiplicar el valor del flujo efectivo en ese año por el factor que hemos determinado. Nos va a dar esto. Ahora, para que esto sea correcto, esto esté bien, la sumatoria de esto me debería dar 0. Entonces, sabemos que está bien. Ahora, la TIR, la tasa interna de retorno modificada, también la podemos calcular de manera muy sencilla con una fórmula de Excel, en donde vamos a tener que dar el rango de los valores, el rango de mi flujo efectivo. Vamos a tener que dar una tasa de financiamiento, que es la que tenemos acá, una tasa de préstamo y una tasa de reinversión, para que se pueda calcular de manera correcta la TIR. En este caso nos da 9.32%. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está correcto? El concepto de la TIR nos dice que vamos a tener que llevar todos los valores que sean positivos, todos los valores que sean positivos, lo vamos a tener que llevar a un valor futuro, es decir, al año 10. Entonces, vamos a tener que calcular el factor que va a ser 1 más la tasa de reinversión elevado a el año 9. ¿Por qué? Porque de aquí hasta llegar al 10º año deben transcurrir 9 años. Este va a ser el factor que nos vamos a calcular y lo mismo va a ser determinado para todos los demás. ¿Por qué acá nos da 1? Es fácil. Porque este valor ya se encuentra en el año 10, ya se encuentra en el año al que queremos llegar. Por ende, va a dar 1 porque no se tiene, o sea, el valor tiene que ser exactamente igual. ¿Correcto? Sin embargo, si vemos acá, para el año número 7, ¿cuántos años nos hacen falta para llegar al año 10? Nos hacen falta 3. Por eso es que se lo eleva a la 3, como que tenemos acá. 1 más la tasa de reinversión elevada a la 3. Correcto. Como vemos, estos espacios han dejado en blanco porque esto aquí me representa un valor negativo y solo voy a hacer lo que he mencionado con los valores positivos, los flujos positivos. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos el factor, vamos a tener que calcular el valor futuro, que no va a ser el valor del flujo en ese año multiplicado por el factor. Listo, eso es lo que vamos a determinar para el horizonte de los 10 años. Ahora, el concepto también nos dice que este valor que está aquí, vamos a tener que llevarlo nuevamente a un valor presente. Sin embargo, aquí no vamos a utilizar una tasa de préstamo ni tampoco vamos a utilizar una tasa de reinversión, sino que aquí es donde vamos a calcular la TIR modificada. Entonces, va a ser 1 más la TIR modificada elevado a la menos 10. Elevado a la menos 10. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos llevado a un valor futuro estos valores. Habíamos llevado estos flujos efectivos, los vemos representados en el año 10 acá. Entonces estos valores que están aquí los vamos a tener que llevar nuevamente al tiempo 0 y por eso lo tenemos que elevar a la menos 10. Ahora, este valor negativo, este flujo negativo, también lo va a tener que llevar a un valor presente. Solamente que acá sí voy a tener que utilizar una tasa de préstamo. ¿Por qué? Porque es un flujo negativo. Por eso hago esto, porque es un flujo negativo. Entonces va a ser 1 más la tasa de préstamo elevado a la menos 2, porque se sitúa en el año 2, así que tengo que llevarlo al año 0. Van a ser 2 años que tiene que recorrer para poder determinar su valor presente. Aquí tenemos los factores y lo mismo va a hacer acá. 1 más la tasa de préstamo elevado a la menos 6. Y listo. Una vez que hemos calculado esto, vamos a calcular el valor presente, que no es más que el flujo que tenemos aquí, el valor futuro, multiplicado por el factor. Sin embargo, en este caso, va a ser el flujo que tenemos acá, el flujo que calculamos como una caja de descuento, multiplicado por el factor que acabamos de obtener.
Listo, nos va a dar esto. Y lo mismo calculamos con con lo ocurrido en el año 2022. Ahora, para que esto, para poder certificar que la TIR modificada está correcta, la sumatoria de este valor me debe dar 0. Listo. Ahora, vámonos con el RCCI, o también conocido como el rendimiento sobre capital invertido. Ahora, este valor lo que vamos a hacer es llevar a cada uno de los flujos, lo vamos a llevar hasta un valor futuro de manera continua. Es decir, el valor que vamos a tener en el año 0 lo vamos a tener que llevar al año 1, lo sumamos con este valor y ese monto lo vamos a tener que llevar hasta el año 2 y así sucesivamente hasta llegar al año 10, hasta llegar al año 10. Sin embargo, aquí hay una condición, que yo voy a poder utilizar la tasa de inversión siempre y cuando tenga un flujo positivo. Apenas yo tenga un flujo negativo, voy a tener que comenzar a calcular el RCCI. Para nuestra fortuna, tenemos que la inversión inicial es negativa, como típicamente ocurre. Por lo tanto, ya no vamos a poder utilizar la tasa de reinversión. Por lo que vamos a tener que calcular 1 más la tasa del RCCI elevado a la 10. ¿Por qué a la 10? Recordemos, como dije, este valor vamos a tener que llevar a valor futuro. Este va a recorrer hasta este año, y así sucesivamente. Va a ir aumentando 1 a 1. Entonces, va a estar elevado a la 10. Lo mismo va a ocurrir con lo ocurrido en el año 2017, 2018 y así sucesivamente. 1 más la tasa del RCCI elevado al número de años, que en este caso va a ser 9. Ahora, el valor futuro que vamos a estar obteniendo va a ser el valor del flujo multiplicado por el factor. ¿Qué nos va a dar esto? Lo mismo ocurre acá, el valor del flujo multiplicado por el factor. Listo. Ahora, para certificar que el RCCI es correcto, la sumatoria de esto nos debe dar 0. ¿Qué es lo que ocurre? Perfecto. Entonces ya podemos confiar que estos valores son los correctos. Sin embargo, los resultados obtenidos por estos 4 criterios se deben única y exclusivamente a los supuestos que hemos planteado, los supuestos operacionales y los supuestos económicos. Sin embargo, ¿qué pasaría si el costo de venta aumentase o si los gastos administrativos aumentaran? Para ello, se debe realizar un análisis de sensibilidad para ver qué tan viable va a ser el proyecto en diferentes escenarios. Por ejemplo, acá tenemos el costo de venta. Este costo de venta habíamos planteado el supuesto del 59.59%, que se lo va a haber ubicado acá en el 100%. De ahí vamos a tener variantes de porcentajes que van a ir desde el menos 75% del valor hasta el 125%. Como vemos, el costo de venta se va a mover entre el 44.69 y el 74.49 para ver qué sucedería en diferentes escenarios. Como vemos, para el costo de venta de 44.69, el proyecto va a ser sumamente bueno o va a ser bastante económicamente viable. Como vemos, el valor económico incrementa, al igual que la TIR, RCCI, y la razón costo-beneficio es de 5. Por lo tanto, eso nos da a entender que este proyecto, en este escenario, es muy bueno. Sin embargo, eso no ocurre dentro de todos los supuestos que hemos planteado. Por ejemplo, para el costo de venta valorado en 71.51%, vemos que el valor económico se hace hasta negativo, al igual que la TIR, el RCCI. Mientras que la TIR y la razón costo-beneficio son muy cercanas a 0. Por lo tanto, este proyecto en este escenario no es económicamente viable y la mejor opción es la de no hacer nada. Si observamos de mejor manera, vemos que a partir del 62.57%, la TIR, el ESER y el RCCI van a ser inferiores al WACC y a la TEMAR que habíamos planteado. Al ser inferiores ya podemos concluir que el proyecto ya no va a ser económicamente viable a partir de esos escenarios. ¿Por qué costo de venta es
tan sensible a estas variaciones? Recordemos que el total de ventas menos el costo de ventas va a ser la utilidad marginal de la empresa. Por ende, si tenemos mayor costo de ventas, las utilidades de la empresa van a decrecer, haciendo que el proyecto no sea viable. Bueno, analicemos ahora otras variantes, como el de suelos y salarios. Aquí hemos planteado el supuesto de $16,000. Estos $16,000 vamos a verlos ubicados acá en el 100%. Estos $16,000 van a estar o se van a mover entre $12,000 y $20,000. Como vemos, el valor económico, la TIR, el RSCI y la razón costo-beneficio van a ser viables dentro de este escenario. Sin embargo, eso no ocurre cuando nos planteamos este escenario, el último escenario. Vemos que cuando los sueldos y salarios aumentan a 20,000, la TIR y el RCCI ya no son superiores a la TEMAR que se planteó a su momento, haciendo que el proyecto ya no sea viable. ¿Ok? Este mismo análisis se lo va a realizar para los gastos administrativos y las cuentas por pagar. Como vemos, los gastos administrativos hemos tenido un supuesto del 9%. Por lo tanto, el porcentaje se va a mover entre el 6.75% y el 11.25%. Vemos que para el primer escenario, el valor económico, TIR y RCCI y la razón costo-beneficios van a ser muy buenas. Sin embargo, exactamente igual como en el caso anterior, la TIR y el RCCI van a ser inferiores a la TEMAR y al WACC que se ha planteado, haciendo que el proyecto no sea viable económicamente. Exactamente lo mismo va a pasar con las cuentas por pagar. En conclusión, podemos dar a entender que el proyecto planteado con los supuestos que hemos tenido es económicamente viable. Sin embargo, hay ciertas variables con las que hay que tener mucho cuidado, porque si se hacen grandes variaciones, el proyecto puede venirse abajo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por el video. Bendiciones. ¿Ok? Entonces, hacemos las comparaciones de la TIR modificada y RCCI con estos dos factores. Y nos dan que todos van a ser positivos, por lo cual nosotros podemos afirmar que mi proyecto es bueno y que va muy bien encaminado. Sin embargo, aún nos hace falta un criterio de calcular más, por calcular. La razón costo-beneficio. La razón costo-beneficio es algo muy fácil. Como vemos, nuevamente tenemos mi flujo de efectivo, el flujo de caja descontado que lo calculamos al principio. Tenemos la inversión inicial, que como sabemos es el valor del capital que encontramos para el año del 2017, 2 años y listo. Ahora, ¿qué me dice que tengo que calcular la razón costo-beneficio modificada? Es fácil. Es el beneficio, valores positivos, menos los contrabeneficios sobre la inversión inicial. Como vemos, tenemos acá, sumamos todos los valores positivos, sumamos todos los valores negativos, que va a ser la suma de este rango, sobre la inversión inicial. Como la inversión inicial es negativa, hay que ponerlos en -1 para que no nos aparezca un valor negativo. Nos da el 2.01%. ¿Qué indica esto? Esto indica que el proyecto es bueno. Recordemos que siempre que la razón costo-beneficio me dé un número superior a 1, entonces indica que el proyecto es viable económicamente hablando. Si el proyecto es menor a 1, entonces no es viable. Entonces ya hemos calculado 3 criterios aquí que nos han dicho que el proyecto es bueno,
Acá hemos calculado la razón y también nos ha dicho que es bueno. Tenemos 4 criterios que nos indican que el proyecto va muy bien y que es realmente bueno.